La historia sigue a Eccles, un hombre que contrata los servicios de una empresa llamada Time Safari Inc., que ofrece viajes en el tiempo para cazar animales prehistóricos. Eccles elige viajar al periodo Cretácico para cazar Tiranosaurio Rex. Antes de iniciar la cacería, el guía del safari, Travis, advierte a Eccles y a los demás participantes sobre la importancia de no alterar nada en el pasado, ni siquiera la más pequeña de las acciones, ya que esto podría tener consecuencias catastróficas en el futuro. El ruido de un trueno es una advertencia sobre el poder de las acciones humanas y su capacidad para influir en el mundo de formas impredecibles. Ray Bradbury, a través de esta historia, plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad tecnológica, la ética y la conexión intrínseca entre el presente y el futuro. Hoy, efecto mariposa. Era el año 1963 cuando el meteorólogo Edward Lorenz se dedicaba a estudiar las leyes atmosféricas para desarrollar un modelo matemático que a partir de variables sencillas le permitiera predecir el comportamiento del clima. Y esto es con la ayuda de una computadora. Lorenz lo que hizo fue desarrollar en su momento un modelo de tres ecuaciones no lineales que se ajustaban a sus cálculos para realizar pronósticos climáticos. Hasta acá todo relativamente normal a aquellos científicos que se dedicaban a este tipo de cosas. Dichas ecuaciones contemplaban las variables de la temperatura vertical, la temperatura horizontal y flujo del aire respectivamente. Ahora bien, años más tarde se convertirían en el llamado modelo de Lorenz, que van a ver a continuación. No obstante, descubrió que su modelo era muy sensible a las condiciones iniciales, es decir, con tan solo la variación mínima de un decimal se alteraban de manera notoria sus resultados. Este hecho lleva a Lorenz a pensar en que no contemplar el simple aleteo de una mariposa en una región del planeta lo puede llevar a un grave error en sus predicciones futuras, pues se podría generar una catástrofe climática en otro lugar completamente distante. Y de ahí mismo sale la famosa expresión que todos conocemos hoy, o que gran parte de la gente conoce hoy, que es el aleteo de una mariposa en Pekín puede provocar una tormenta en Nueva York el mes que viene. Por tanto, el efecto de mariposa, como Lorenz lo llamó, entre otras cosas, porque al graficar su solución, curiosamente, está formada una especie de mariposa, como ven a continuación. Explica la alteración amplificada de un resultado que se desencadena a partir de una variación en las condiciones iniciales en un sistema caótico. Y esto es que impide hacer predicciones más allá de un determinado periodo de tiempo. En México podemos decir, eh, sé quién acuñó la teoría del caos mucho tiempo antes. Y este es el poeta Nezahualcóyotl, cuando dijo: Nadie puede arrancar una flor sin perturbar una estrella. origen físico matemático. Y acá entramos en otras cositas. Según Juan Martín Casillas González, jefe de la Academia de Matemática Aplicada del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el caso particular del clima y el efecto mariposa ilustran perfectamente lo que es un sistema caótico. Y acá es cuando hablamos de la teoría del caos, que ya hablamos en el video anterior, ya que debido a su complejidad, este se vuelve impredecible. Luego entonces, la teoría del caos y el efecto mariposa tienen una estrecha relación entre ellas. Ahora bien, la teoría del caos surge de las matemáticas y la física durante la segunda mitad del siglo XX,
para estudiar comportamientos no lineales e impredecibles y sobre todo aleatorios. Desde esta perspectiva, el caos es entendido no como ausencia del orden, sino como cierto tipo de orden de características impredecibles, pero de algún modo descriptibles. Espero que sea claro a lo que estamos yendo, tales como, por ejemplo, los movimientos de las partículas en un fluido, el clima o incluso las trayectorias irregulares de un cuerpo celeste. Aunque parece una contradicción en un sistema caótico, hay reglas, pues cada vez que se procesan los mismos datos iniciales, el sistema arroja exactamente los mismos resultados. El caos aparece solo cuando se hacen variaciones en las condiciones de entrada. Aún así, el caos se mantiene en un rango, es decir, se encuentra acotado. Entonces, Castillas González añade que en la vida cotidiana también nos podemos encontrar con diversos sistemas caóticos, acotados u ordenados, con los que convivimos a diario, como por ejemplo el de una lavadora, pues ésta siempre tendrá el mismo rango de energía, por lo que se puede considerar un sistema controlado. No obstante, el sistema caótico de la lavadora permite que el agua no siga determinados patrones para enjuagar la ropa. Si tuviera un flujo de constante y periódico de esta función, habría ropa a la que no le llegaría la fuerza del agua o la agitación de la misma manera, concentrándose únicamente en determinadas partes. Si la ropa estuviera girando en torno a una circunferencia específica, no se lavaría adecuadamente, pero al ser un sistema caótico, agua y jabón van de un lado a otro de manera aleatoria, haciendo el lavado más uniforme. Ahora, ¿qué hay detrás de la filosofía y el caos? El efecto mariposa y la teoría del caos también han sido abordados desde otras disciplinas. En la filosofía se plantea que la modernidad especializó las esferas de la vida y los aceleró a tal grado que ya no se pueden detener. Desde una perspectiva ética, el efecto mariposa resalta la importancia de tomar decisiones conscientes, ya que incluso las más pequeñas elecciones pueden modificar el destino propio y el de los otros. Es una invitación a ser más reflexivos y a reconocer la interconexión en el universo y en la vida humana. Así que vamos a hacer un repaso. Imagina una mariposa aleteando sus alas en el bosque lejano. Ese aleteo aparentemente insignificante puede desencadenar un tornado a miles de kilómetros. Y parece ficción, lo sé, ya lo dijimos y ya lo explicamos con anterioridad. Así que lo que vamos a hacer es un poquito como ir dando algunos detalles. Como les decía, parece ficción, pero es una realidad dentro de la teoría del caos. Allá por el 1961, Lorenz estaba trabajando con un modelo de simulación climática, tratando de predecir el tiempo. Por un error en los cálculos puso una cifra mínimamente diferente en sus datos. Lo que pasó después lo dejó a él con resultados que lo sorprendieron significativamente, porque todo había cambiado completamente. Esto sucedió mientras él decidió hacerlo a mano, sin la intervención de la computadora, decidió hacerlo a mano y ahí se dio cuenta de su error. Después cuando revisó las notas, ahí se dio cuenta de que había modificado, claro, que esos decimales habían modificado todo lo que pasó después. Así que aquí está el efecto mariposa. Este descubrimiento lo llevó a plantear una idea revolucionaria. Los sistemas caóticos como el clima son extremadamente sensibles a los cambios iniciales, así como surgió el famoso efecto mariposa. Este concepto no se limita solo al clima. La teoría del caos nos muestra cómo muchos sistemas naturales, sociales e incluso nuestras vidas personales son impredecibles. Lo más mínimo, un detalle insignificante, puede cambiarlo todo. Está claro eso, ¿no? Esta sensibilidad a las condiciones iniciales es lo que hace imposible predecir con exactitud el clima más allá de unos días. Pero, ¿cómo se aplica esto en nuestra vida?
Vayamos un poquito a un ejemplo o a ejemplos reales. Uno de los casos más notables del efecto mariposa lo vimos en la crisis financiera del 2008. Una decisión minúscula, como los préstamos hipotecarios de alto riesgo, terminó en una recesión global que afectó a millones. Otro ejemplo es el destino humano. Historias como la de alguien que se salvó de una tragedia por perder un vuelo son casos reales que nos hacen preguntar una y otra vez qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión distinta. Y acá me detengo 2 segunditos a contar alguna pequeña historia. Hace muchos años atrás, cuando yo era más adolescente, tuve la oportunidad, porque me gustaba mucho cocinar, me ofrecieron un viaje a Roma, a cocinar. Y no lo hice en ese momento por diferentes motivos, pero uno de ellos era que la verdad es que dentro mío tenía muchísimo miedo de abandonar toda mi familia e irme y emigrar a otro país con otra lengua. Me generaba muchísima ansiedad y no sabía cómo manejar eso. La verdad es que toda mi vida me pregunté qué hubiera sido de mi otro yo que se fue de ese viaje. Quizás hoy no estaría acá, quizás sí, no lo sé, pero me lo pregunto todo el tiempo y es a esto a lo que me refiero. No solo en la economía o en los accidentes se ve este efecto, la biología nos muestra algo similar. Un cambio pequeñísimo en una célula puede llevar a una mutación que cambie el destino de una especie completa. Ahora, llevemos esto a un plano más filosófico, como dije antes. Cada decisión que tomás, cada paso que das, puede tener consecuencias que ni te imaginas. ¿Cuántas veces una decisión pequeña cambió radicalmente el curso de tu vida? Es por eso el ejemplo anterior. La sensibilidad de nuestros destinos es algo que a veces nos da vértigo y lo entiendo. No podemos controlar todo y eso genera también incertidumbre y miedos, pero sí podemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, tienen un impacto. Lo tenemos frente a nuestros ojos a lo largo de nuestra vida cada vez que nacemos, desde que nacemos hasta que nos morimos y nos vamos de este plano que conocemos como 3D. Tomamos muchísimas decisiones, algunas más importantes que otras, pero hay decisiones que hacen un quiebre en tu vida. Hay una decisión que es diferente a todas. Hay una decisión que te hace subir, montar en ese avión y que te vayas a Roma e intentes una vida diferente y veas qué podría haber pasado si me quedaba en Buenos Aires. Y ese es mi otro yo. Mi otro yo está ahí, cocinando en Roma hace muchos años. Creo que se recibió de chef, pensando qué hubiera hecho si me hubiera quedado en Buenos Aires. Y yo que estoy acá, estoy pensando, ¿qué hubiera hecho si hubiera montado ese avión? Cosas de la vida. Lorentz fue el salto de las leyes deterministas de Newton y la aplicación de ecuaciones a las simulaciones de hoy en día. La astrofísica emplea potentes ordenadores para conocer la evolución del universo a través de simulaciones que toman en consideración diferentes elementos y patrones. Pero siempre hay una incertidumbre en todos los experimentos. La consecuencia práctica del efecto mariposa es que en sistemas complejos tales como el estado del tiempo o la bolsa de valores es muy difícil predecir con seguridad. Por eso es que hablamos de probabilidades. El cuerpo humano es un sistema caótico, flexible y sobre todo impredecible en todos los aspectos de la vida. La medicina no puede predecir la evolución del cuerpo de determinado individuo. Sin embargo, el cuerpo humano es resistente a los cambios. Mantiene una forma más o menos parecida durante más de 70 años aproximadamente. A pesar de que ningún átomo de los que hoy forman nuestro cuerpo era el mismo de hace 7 años. Y resiste, sobre todo, a las enfermedades y condiciones externos. Así que tomemos como referencia la autoorganización de las colonias de hormigas para comprender la flexibilidad del caos. Si contamos el número de individuos activos, comprobaremos que
El número fluctúa con una periodicidad de unos 25 minutos. Cada cierto tiempo ningún elemento está activo. Ese ciclo de actividad podría ser solo un reflejo de sincronización. Sin embargo, la actividad individual es totalmente aperiódica, caótica sobre todo. Al aumentar el número de individuos, aparece un comportamiento colectivo hasta que, para cierta densidad de hormigas, comienzan a aparecer oscilaciones regulares. En fin, el ejemplo de las hormigas se puede comparar con una red neuronal fluida en la inteligencia artificial como la conocemos hoy. La fluidez en un sistema caótico se manifiesta cuando las conexiones entre los elementos cambian con el tiempo como consecuencia del movimiento al azar o por otras causas sobre todo. En el 2019 un modelo de Deep Learning dio vida a una serie de algoritmos de inteligencia artificial que, aplicados a las mamografías convencionales, permiten detectar el cáncer hasta los 5 años antes de su desarrollo en el paciente. Y esto es hoy. Para finalizar, y que tengamos más o menos una idea de lo que estuvimos hablando en el video de hoy, la teoría del caos y el efecto mariposa explican desde el comportamiento de la naturaleza y el cuerpo humano hasta la trayectoria de una gota de agua. Pero la gran pregunta sigue vigente. ¿Podría, en un sistema caótico e impredecible, el aleteo de una mariposa causar un huracán? Todos nuestros actos y decisiones están conectados y las posibilidades de interrelación son realmente impredecibles. Déjame decirte algo más. Cuando tengas miedo de tomar una mala decisión, pensá en esto. Las acciones más pequeñas van a influir en el curso del resto de tu vida y no podés controlarlas. Y está bien que así sea. Hay muchos factores que influyen en que estés acá, hoy. Un tren retrasado, un bondi, la bicicleta se te pinchó, llegaste tarde, te distrajiste en la calle, una taza más de café, una taza más de té, un mate. No te vayas, quédate, antes de irte tomate esto. La cantidad de segundos que tus padres tardaron en cruzar la calle. Y está claro que esta es, de alguna manera, es una teoría del caos matemático, la teoría del caos, el efecto mariposa. Vos estás acá y cada elección que hiciste te trajo a leer, te trajo a escuchar lo que estás escuchando en este mismo instante. Mientras existís, cada movimiento y momento importa. Esas malas decisiones que te trajeron a los mejores días de tu vida, ¿por qué no? Si lo hubieras rebobinado hacia atrás, el cambio llegará incluso si estás quieto. Es inevitable. Las mariposas van a seguir batiendo sus alas y provocando huracanes en cualquier lugar. Entonces, toma tus decisiones. Decilas en voz alta. Confía en tu instinto. Confía en la energía que mueve esos pensamientos. Somos energía, pensamiento. ¿Y si dejaras de existir? ¿El universo lo notaría? ¿Los corazones que se romperían? Da igual a esta altura del partido. Así que quédate por las malas decisiones, por las buenas, por lo que viene. Pero quédate por quienes te aman. Permanecé como más lo desees. Sé, pero por sobre todas las cosas, con la edad que tenés,
¿No sos capaz de decir o de hacer lo que deseas? Esto es Luces en la Oscuridad o Luces 369. Bienvenidos, muchas gracias. Si llegaste hasta acá, dame un like. Si llegaste hasta acá, pone abajo efecto mariposa. Gracias.